Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, Tiro al Blanco, en esta necesaria alianza estratégica de comunicación de cara al pueblo y por los intereses del pueblo. Conversando aquí con Narciso Isacondi y Juan Francisco de la Rosa, quedó el tema del PRM, la ley Mordaza y todo esto. A mí me surgía una interrogante en el segmento anterior. El PRM, ¿por qué ocurren estas cosas? La falta de olfato político para actuar como principal organización política de oposición en la República Dominicana. Y en vez de actuar como tal, por momentos se ve como aliada al gobierno, o muy cercana al gobierno, o en complicidad con el gobierno. Porque eso de asumir esa postura en el tema Venezuela, de respaldo a Guaidó, el presidente autoproclamado, en una acción muy pobre en términos políticos, y de requerirle al presidente de la República que fuera más enérgico en el tema Venezuela, es decir, de la condena a Nicolás Maduro. Y ahora con esta ley, a mí me parece que si en el PRM estuviera una dirección bajo el mando o bajo la coordinación o conducción o bajo el liderazgo de intelectuales como Milagros Ortiz Bosch o el propio Ramón Alburquerque o Tony Raful, estas barrabasadas no la estuvieran moviendo en una dirección política como la del PRM. Ahora, ¿quiénes dirigen el PRM? Hay una dirección fáctica, práctica, Paliza. ¿Quién es Paliza en términos políticos? ¿Cuál es el nivel intelectual de Paliza como político, como pensador político para dirigir esa organización? O el de Carolina Mejía, o el propio de Luis Abinader. ¿Cuál es el talento político de Luis Abinader? El olfato político, la profundidad de análisis político que pueda tener Luis Abinader. Podrá ser un buen técnico, un gran empresario o un empresario próspero que nació en cuna, y el propio Hipólito Mejía. Hipólito es un hombre pragmático y su propio discurso así lo dice, y su historia política también. Se dirá que es un político de éxito porque fue presidente de la República, pero ¿cuál es el talento para ver más allá de la curva? Entonces, la dirección política del PRM, Juan Francisco diría, está acéfala, esa dirección política. Entonces, eso hace que uno tenga que ver estas cosas que hemos estado viendo. Alfonso, pero mira. Vamos a ver. Alfonso, el PRM es un partido con dueños, tiene dos dueños. No es ni siquiera la persona que tú has mencionado en la dirección. Tiene dos dueños. Eso está puesto ahí. A Paliza lo pone Abinader, Hipólito ponía a la hija, porque aquí se heredan las cosas, ¿no? Pone a la hija. Pero eso tiene dos facciones, una ahora más grande que otra, y búscala, porque tiene posiblemente más financiamiento que la otra. Y tú sabes de dónde vienen los financiamientos, tú sabes perfectamente de dónde vienen los financiamientos. Tú sabes que eso que yo definía como la dictadura de clase, que está cada vez más concentrada en grupos poderosísimos, donde los Vicini están jugando un papel protagónico, determinante en muchas cosas, pone huevos en toda la canasta. Claro, ponen más huevos en la canasta que ellos. Ya incluso están apuntando hacia la reelección, con determinada, pero no dejan de inyectar a esos partidos para tenerlos condicionados. Pero tú ves, no es solo el tema de Guaidó y de Trump, es que el modelo de seguridad ciudadana de Abinader está el asesor, el Giuliani, que es asesor de Trump, asesor jurídico de Trump, además un neofascista, cuya historia de verdad no se conoce porque la tienen oculta en muchísimas cosas, de las atrocidades que hizo en el ejercicio de cosas, en términos del tema de derechos humanos y de todo esto. Él se enorgullece de tener esa relación. ¿Qué producto puede salir de ahí? ¿Qué producto puede salir de ahí? Ellos pactan con el gobierno en función de la competencia que tengan interna. Si Hipólito tiene que aliarse, como se está aliando, o como se ha aliado con Danilo, para joder a Abinader, lo jode. Pero pasó eso entre Miguel y él, en uno y en otro sentido. Esa es la lógica, es que el partido es un negocio. Es un negocio, son compañías por acciones dentro del partido. Unos llegan a ser corporación, como el PLD, una gran corporación, con dos compañías inmensas, y los otros están más reducidos. Por eso que te decía, por el tema de la sagacidad. Entonces todo esto está dirigido evidentemente a ellos blindarse
de alguna manera. Como todo se ha desbordado, aquí explotó el tema de corrupción e impunidad en la sociedad. Y la cantidad de cosas que se han expresado a nivel público referente a toda esa llamada clase política y a su principal personaje. Porque cuando tú te vienes a ver, habrá que ver los negocios del hijo de Hipólito y las facilidades que tienen esos negocios. Porque estos tipos además son perversos los que ejercen el poder. La mafia importadora de alimentos, de frutas, de todo esto, opera ahí. Como la mafia de los combustibles. Por ahí se habla de estaciones nuevas de combustible que están vinculadas a esa familia. ¿Tú entiendes? Entonces, son maneras de amarrar. Y el otro hace lo propio, lo mismo, con otros sectores. Entonces se enturbia absolutamente todo. Pero que ahí hay otra explicación, Narciso, porque Alfonso hace un enfoque... Quería decir lo siguiente, mira, ¿tú crees que Farideh pinta ahí, en términos decisivos, no? Sí, pero una muchacha con muchísimas inquietudes, pero óigame, no tiene poder de decisión. Los estrategas del PRM están poniendo dos jóvenes como el hazme reír de la sociedad. Nosotros aquí hemos destacado mucho un concepto de que lo hemos aprendido y tenemos una obra donde está escrito. Los jóvenes son levadura moral de los pueblos. ¿Y qué levadura son estos? Creo que están empleados apoyando una ley para que la gente no pueda hablar. ¿Qué es lo que se va a decir de ellos después? Pero eso no puede, es decir, son instrumentos de factores de poder pero que lo están poniendo interno. Como dos gallos locos, no, una gallina loca. No, están respondiendo a un interés. Bueno, pues van a tener que cargar con sus consecuencias. Claro que sí, claro que sí. Que van a porque eso es un contrasentido. Los jóvenes no están para eso. Y no hablamos de la ley de partidos, pactaron ahí también. Pactaron ahí en la ley electoral, pactaron. Y es un tremendo tollazo además, porque está llena de contradicciones, de interpretaciones. ¿Qué le importa a ellos esto? ¿Cuál es una afirmación de Salvador Allende acerca de los jóvenes que no la tengo coordinada ahora? Todo joven es revolucionario y el que no lo sea, eso implica una contradicción hasta biológica. Lo que pasa es que no vivió Allende la era neoliberal y lo que ha pasado con la conciencia colectiva de áreas importantes de la juventud, a nivel de cómo es casi el no pensar a profundidad, la banalidad, todo esto se ha incrustado en la sociedad. La frivolidad, tú lo ves y te brota en las redes y te brota por todas partes. Pero lo que pasa es, Narciso, que... Claro, hay una parte de la juventud que no cae en eso y va a jugar un papel. El político de carrera calcula todos los pasos que da, porque esta metida de pata a esos muchachos dentro de 20 o 30 años se lo pueden sacar otra vez. Es que tú no te has dado cuenta que estamos en un periodo de privatización de la política, donde el político de carrera, como se le dice, cada vez es menos importante. Él mismo se convierte en empresario, usa la corrupción y pasa a ser empresario. Tú lo ves todo. Es decir, Bautista, ¿cómo se llama? Andrés, es un gran empresario. Pero yo no me refiero a ese tipo de política. Pero bueno, comenzó haciendo política. Se enriquecen en la política. No, él comienza siendo empresario. Se enriquecen en la política. Incluso tú lo puedes ver hasta en el propio, en la propia fortuna de la familia Abinader, tú ves ese trayecto. Pero hay una ejercicio político y expansión empresarial. Es decir, tú tendrías que examinar qué pasó con los terrenos de la feria, como se le dice, el centro de los héroes, que es de la OIM. Hay un ángulo que no lo hemos tocado. Tú vas a encontrar vínculos, facilidades. Hay un ángulo. A Magluta Balaguer le cedió, le compró los terrenos de Playa Dorada en Puerto Plata y lo condicionó. ¿Tú entiendes? Es decir, los que ejercen el poder y tienen capacidad corruptora saben hacer todas estas cosas. Y muchos caen en toda esa tentación y se va deformando todo. Narciso, hay un ángulo, y Alfonso, que no lo hemos tocado, que eso puede contribuir a que esas leyes sean aplaudidas cuando llegan al Congreso, y es que allí hay varios, en la Cámara
alta y la baja, como dice Alfonso, que él no ve diferencia en ninguna de las dos, o que han sido juzgados, y otros tienen patrimonio que no lo pueden justificar. Entonces es posible que esas posibilidades, cuando esas leyes son discutidas, induzca a los que han jugado y a los que tienen fortuna. Pero claro, esa ley responde al sentimiento de a la necesidad de blindaje de todos esos políticos del Congreso y de pero las de todo diferentes el instituciones. sistema completo. El sistema completo. Eso brota de ahí. Es un producto de la partidocracia corrompida que ve amenazada su impunidad y quiere reforzarla. Porque siente que la opinión crítica le está haciendo mella. Entonces se bloquifican. Y ahí tú ves que los intereses, es como cuando pasa con los repartos en el Congreso. Ahí se igualan los partidos. Pueden estar enfrentados en un X tema. Y si es para la canasta navideña, para el barrilito, para lo otro, ahí están todos. Con clarísimas excepciones. Pero sí. Bueno, yo creo que la excepción nada más llega a Fidelio. La única llega a Fidelio. Pero que Fidelio es un revolucionario convencido. ¿no? Y ya ha pasado por 1000. Tiene capacidad de resistencia. Eso es una vorágine. Y el Y tocayo. es como el curso de... Tú ves, Manuel Jiménez se lanza al PRM. Tú vas a ver. Pero antes de ir al PRM, antes de lanzarse al PRM, agradeció una invitación y fue una invitación del Partido Reformista. Y el tocayo. Y aquí quieren presentar a uno como un radicalón porque dice estas cosas. Oye, señores, cuando los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos están repudiando a los corruptos y le dan carrera a Lionel, no es posible que aquí estén haciendo reuniones y pactando de que para revisar leyes con Lionel. A Lionel lo que hay que repudiarlo, acosarlo. Si no hay justicia, si no hay sistema de justicia, la sociedad tiene que asumir esa posición. ¿Y cómo entonces una gente que viene de trayectoria de izquierda, de lucha, de cosas, se pone a esa contemporización? Le está haciendo daño al proceso. Entonces no es un problema personal, es un problema de esencia. ¿Tú entiendes? Es que a mí hay gente que me tiende la mano y yo no se la doy. Pero ahí hay un No se la doy. Hay Se lo hice al jefe de la policía, Humano Fermín, que en una recepción de un periódico, de una vaina, fue a darme la mano y me quedé con la mano. Y tú no me saludó, te saludo. Tú eres un asesino, tú eres un criminal. ¿Tú entiendes? Tú eres un ladrón. Pero hay compañeros Pero un ladrón mayor, que le han hecho un daño inmenso a este país. Lionel, Danilo, toda esa gente. Entonces, ahí hay un legislador que es tocayo del autor del asalto al cuartel Moncada. ¿Quién? Ah, bueno, tocayo. Juan Francisco, no Bueno, toques esa tecla. no. Mira, No, pero esa además tecla está caballero. porque yo conocí al papá muy bien. ¿Qué pasó? Ustedes se han quedado como impactados. no. Porque No, usted no, habló desde la reunión de los Eso 30. provoca, uno dice, advierte sobre esto y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo explicar estas cosas? Entonces te agreden personalmente, ¿te entiendes? No, hombre. Es que no, vamos a discutir, y hay es un compañeros problema político. que han sido de izquierda que usted se ha quedado con la mano. ¿Se la doy o no se la doy? No, algunos están mancos ya. Hay un compañero de generación suya que anda proponiendo un pacto político, porque ya no es posible revolución. Compañero constitucionalista. Se rindieron entonces. No es posible ya enfrentamiento. Vamos a hacer un pacto. ¿Un pacto con quién? O con los que están gobernando. Con los pactos, para haber pacto hay que haber. No, pero puede ser un pacto de los de abajo para tumbar los de arriba. Pero ¿cuándo usted ha visto un pacto de los pobres con los ricos? Los ricos lo engañan y lo aplastan. Oye, ¿Por un problema de clase? un hombre como Rafa Tavera no puede estar perdido. Y él anda proponiendo ese pacto. La pregunta es a mí o Narciso. No, yo lanzo lo de, porque eso lo dice él todos los días por los medios de Mire, comunicación. Máximo Gómez fue claro en el 95, cuando pactó y firmó el manifiesto de Montecristi con José Martí. Dijo, esta revolución de ahora va a triunfar, porque empezó por abajo.
La revolución del 68 estaba llamada a fracasar porque empezó por arriba. Y le hablo de final del siglo XIX, el gran Máximo Gómez. Entonces no me habla de un pacto de los pobres con los ricos, porque eso no tiene salida. Eso termina, los pobres más aplanados ¿Cómo por tú los te vas a ricos. alejar del pueblo verde, de Marcha Verde, de todo lo que se produjo aquí, para ir a ese tipo de reuniones, ese tipo de cosas? De hacer pacto con esas leyes. Mira todo lo que está brotando, toda la porquería que está brotando. Eso no tiene. Tú dices, bueno, pues se quieren acomodar, se quieren mantener dentro de ese marco. Que le vaya bien. Pero que mantienen un discurso claro siempre. Que le vaya bien, pero lo peor es que todo eso se hace a nombre de la izquierda. No, aquí hay una izquierda de verdad y una de mentira. O hay quien hace un negocio con una postura de izquierda, Claro. porque en algún Por momento lo eso es fueron. mentira. Y si no negocio grande, buscan un estatus, que buscan decía que promoción, pues se satisfacen con eso. El gordo viejo, Hacen la revolución personal. como la hizo el gordo viejo. Pero, Mi corazón sigue siendo de izquierda, pero mi estómago es de derecha. pero fue sincero por lo menos el gordo. Lo dijo, Era confesó. gracioso. Él me saluda, yo lo saludo. Y él me saluda con mucho cariño. Y yo aquí le digo muchas veces, No, porque es un compañero simpático. es un tigre, Sí. es un tigre. Juan Francisco dijo ayer que el país estaba dirigido por tigres. ¿Será verdad eso, Narciso? ¿Eh? Juan Francisco ayer dijo aquí que el país estaba dirigido por tigres. Bueno, es que depende cómo Una vez estuvo dirigido por leones. Cómo se pronuncia la palabra tigre, depende cómo sea. Porque hay tigres. Ese es un tigre. Un tigre gallo, Un tigre del de bueno, Mario Emilio buen tigre. Pérez. Pero ese es un tigre, es un maleante, depende de la expresión que tú tengas. Si es un tigre, coño, un maleante, pues maleante está dirigido. Juan Francisco dijo No, que y depende de la fortuna que tenga a quien va dirigida la expresión. Sí. Porque el tigre dominicano que se la sabe es otra cosa. ¿No? Al delincuente que le dicen tigre. Ahora, Narciso, un tigre guapo se puede enfrentar a un león y podrá un tigre guapo vencer a un león. No, porque hay En la leones- fauna política dominicana. Aquí se ha demostrado que hay leones pendejos. Miren, vamos a una pausa con los leones pendejos. Esto no se aguanta. Gracias, Juan Francisco de la Rosa, por estar con nosotros en este primer tramo de Voz para el Cambio, Tiro al Blanco con don Narciso Isaac Conde. No se muevan, que hay mucho más.